7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el sol de la mañana, en este martes 30 de septiembre del año 2014. Buenos días a todo el equipo del sol de la mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda y Dona Mauris Aibar. Nuestro saludo para el equipo de 5 a 7 de la mañana. Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad, el corazón. Buenos días, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, a Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, a Yoba Bernal. Buenos días a todo el equipo de BTV Televisión, a toda la República Dominicana. Teníamos una semana pues haciendo el sol de la mañana fuera de esta cabina que tanta falta nos hace, aunque nos hemos sentido muy bien, tanto con los programas que hicimos en Nueva York como con el programa que realizamos en el día de ayer en la Dirección General de Aduanas con motivo del Día de las Aduanas, conversando con el director de Aduanas, Fernando Fernández, muy satisfechos de los cambios que ha tenido la dirección de aduana, todos muy positivos en colocando una institución más eficiente que necesita el país, tanto para sus exportaciones como para sus importaciones, con competitividad. Entonces son las 7:02 y nosotros de inmediato vamos con los temas que vamos a tratar en el día de hoy. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Señores, lo del presidente Danilo Medina hay que reconocerlo sin mezquindad. Si un organismo internacional como la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha hecho a nuestro presidente objeto de un reconocimiento tan importante por un programa que ha agotado en el país, un programa de visitas sorpresivas que ha hecho con mucha humildad, con prudencia, sin ostentación, el presidente Danilo Medina, cuidando hasta la cantidad de combustible que gasta en su desplazamiento, haciendo una cosa en la que no se produzcan gastos innecesarios y procurando la compañía imprescindible, visitas que tienen muchas historias porque como esto no se conocía en la República Dominicana, las personas cuando advertían la presencia de un presidente por la parafernalia, todo el movimiento que había que hacer para movilizar un presidente, percata a la gente de que el número uno está en algún lugar. Incluso uno lo sentía solamente con la ruta presidencial. Usted tomaba cualquier carretera y ya usted sabía si el presidente se iba a desplazar o no hacia el sur, hacia el este, hacia el norte, porque previo había un desplazamiento de la ruta presidencial. Y eso se advertía. Y eso es parte de la parafernalia del poder, que no estoy diciendo que sea negativa ni que sea positiva. Entonces, como esto no ha estado en este presidente, mucha gente se sorprendió cuando en principio este caballero se les aparecía, porque a usted
se le puede parecer una gente a otra, pero ¿quién va a creer que de repente usted va a estar en un sitio, en un campo por ahí, y se va a desmontar un señor y ese señor es el presidente de la República? Y él mismo empieza a hacerle preguntas a usted de cosas. Por eso les pasó con unas señoras que estuvieron conversando con él y a los minutos fue que se dieron cuenta que era con el presidente Danilo Medina que estaban conversando. O aquella situación que se dio en un cuartelito de Higüey, donde de repente se para un señor y pregunta dónde está el baño, y ese era el presidente de la República. Entonces, este hombre, con más voluntad que con recursos, realmente ha hecho algo muy importante. Lo más importante que ha hecho Danilo Medina en estas 76 visitas no está reflejado solo en las inversiones que el gobierno ha promovido a través del crédito, a través de la información, de la ayuda solidaria, de los problemas comunitarios que se ha resuelto. No, lo más importante de estas visitas de Danilo Medina ha sido que un presidente le demuestra a la gente que la gente le importan. Usted me importa, no importa donde usted esté ubicado. Es para usted que yo estoy trabajando. Para eso fue que a mí me escogieron, me dieron el privilegio de ser el presidente de la República, pero es para trabajar para usted. Usted está en mi agenda. Eso, señores, no se refleja solamente en las personas que son visitadas por el presidente. Eso le llega un mensaje a todas las personas que están en condiciones similares a las personas que son visitadas. Entonces, esto ha sido reconocido por la FAO. Y ¿cuál es el papel nuestro de los dominicanos? Pues sentirnos orgullosos de eso. Y si usted no va a reconocer por razones políticas que eso ha sido un logro, que esto ha sido importante, pues entonces haga silencio. Pero cuando un organismo internacional da un reconocimiento de esta magnitud a un líder nuestro, a un presidente nuestro, yo creo que lo menos que podemos hacer aquí los dominicanos es reconocerlo también. Entonces, él ofreció en este discurso de ayer algunos datos que ya lo hemos compartido, y que asocian el despertar que se ha producido en el campo dominicano con estos estímulos, y desde luego que estos estímulos tienen que ver con eso. Él hizo 76 visitas hasta ahora a 32 provincias, pero esas visitas tienen la particularidad de que este presidente ha llegado a lugares que incluso los políticos locales de esos lugares nunca habían llegado. A lugares donde incluso nadie ha ido a hacer campaña. Y es una pérdida de un candidato ir a hacer campaña a esos lugares por los escasos votos que hay. Pero no de un presidente. Entonces, esto se reflejó en un crecimiento del sector agropecuario en el año 2013 de un 16,5%. Esto desde luego está relacionado siempre con el año anterior, el crecimiento. Y entonces el sector anda por exportaciones de 1.200 millones que representan el 21.3% de la producción nacional. Así es que nuestras felicitaciones al presidente Danilo Medina. Qué bueno que los dominicanos pues también nos destacamos como modelo de gobernanza y no solamente como un espacio libre para la corrupción. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Un tema que nos acompañará durante estos días será el tema de la ley de presupuesto. Ya se adelantan algunas reacciones.
brincó de inmediatamente la UAS, ha hecho unas declaraciones críticas el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán, el movimiento de los fiscales también, creo que estarán en el día de hoy con nosotros porque dicen que lo que se ha consignado para la Procuraduría General de la República es insuficiente. Entonces, el gobierno ha tenido de nuevo que remitir un presupuesto donde con 4 renglones, pues se invierte el 75.6 de ese presupuesto. Esos renglones son educación, el pago de deuda, la nómina y subsidio eléctrico, que el presupuesto es de 529.316.7 millones y en estos renglones, en estos 4 renglones, hay 400.686.7 millones. Lo que quiere decir que todo lo demás está relegado. ¿Cuánto hay para todo lo demás? Bueno, estamos hablando de una suma pues insignificante. El gobierno solo le van a quedar 128.630 millones, el 24.3 para los demás ministerios como son salud, seguridad social y ciudadana, justicia y demás dependencias. Dice una de los entonces esto de inmediato produce estas reacciones. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán, ha dicho, bueno, con ese presupuesto no pidan una justicia distinta. Porque esto no permite dignificar la calidad de vida de la gente que está en la justicia. La discusión apenas se inicia. El gobierno no tiene mucho rejuego. El país lamentablemente no tiene mucho rejuego porque los ingresos nuestros son insuficientes para cubrir nuestros gastos. Insuficiente, con todo y que los que pagamos impuestos sentimos que pagamos demasiados impuestos, como esto es un promedio y lo que pagamos también estamos cargando con los que no pagan impuestos. Entonces cuando nos promedian a todos, el que paga impuestos y el que no paga, entonces damos un promedio a la baja. Y entonces estamos pagando pocos impuestos, aunque usted esté pagando demasiado. Pero usted que está pagando lleva la carga de varios que no están pagando. Entonces cuando lo promedian, estamos pagando pocos impuestos. Eso se refleja en los ingresos del gobierno, los ingresos del Estado. Y por eso esos ingresos del Estado son insuficientes y todos los años tenemos que tener un presupuesto que una parte tiene que cubrirse con endeudamiento. La diferencia entre el monto de los ingresos y los gastos arroja un déficit de 73.883.6 millones. Ese déficit será cubierto con necesidades financieras por 175.504 millones, con el que también se sufragará el pago de las aplicaciones financieras, amortizaciones e intereses de la deuda, equivalente a 101.600.8 millones. Entonces, esto dice claramente que el nivel de ingresos se queda en
El proyecto sometido ayer por el Congreso, el Poder Ejecutivo, dice el periódico Al Día, estima que el próximo año el gobierno recibirá ingresos totales, ingresos fiscales, más donaciones por 435.433.4 millones, pero gastará 529.361.1 millones. Es decir que tenemos que buscar con préstamo 175.000 millones y esto es para actuar con moderación. Esto es para un desempeño austero. Un desempeño austero. Esto es recortando muchísimas cosas. Muchísimas cosas y con un gobierno que ha ido haciendo recortes de gastos innecesarios. ¿Qué cosas se han criticado tradicionalmente en la República Dominicana? Bueno, el tema del servicio exterior. Un servicio exterior que fue usado para cumplir compromisos políticos y personales. Y entonces, todo el que se le quería resolver un problema, Cancillería, con 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 dólares. Y usted se quedaba aquí. Porque no me refiero a la gente que está cumpliendo con su función, que esa la necesitamos cumpliendo con su función y esa debería estar trabajando con tranquilidad. No como ha ocurrido que muchas veces ese personal está en el exterior varios meses sin cobrar. Entonces, ahí el gobierno ha hecho bastantes recortes, no suficientes, porque eso es un proceso que lo han ido llevando de manera gradual. Pero la administración Danilo Medina en 2 años tiene más de 1.000 personas menos en Cancillería. Lleva más de 1.000 personas menos cobrando innecesariamente en Cancillería. Solamente el día que emitió el decreto para nombrar al nuevo canciller Andrés Navarro, ese día el presidente Danilo Medina con otro decreto borró 8 cargos en Cancillería. 8 cargos en Cancillería. Es decir, la sociedad ha cuestionado, ha criticado que se mantengan cosas como esa mientras se alega que no tenemos recursos. Bueno, el gobierno en parte, porque todavía hay una agenda pendiente en Cancillería y yo me imagino que ahora con la presencia de un canciller que es además un gerente como Andrés Navarro, seguirán las correcciones. Y fíjense que son correcciones sin hacer bulla. Y como la gente siempre le encuentra una falta a las cosas que se van haciendo de manera positiva, puede decir, bueno, pero este señor presidente se ha limitado a sacar la gente y no me ha hecho nada para sancionar corrupción, etcétera. Pero bueno, el hecho de cobrar en un sitio, al que lo pone a cobrar, usted no lo puede por someter a la justicia, porque ese señor no fue y le puso una pistola en el pecho a quien lo puso a cobrar. Eso era responsabilidad de quien lo puso a cobrar. Y él cobraba. Entonces usted le quita lo que cobraba. Que se vaya con su talento al sector privado, que promueva alguna iniciativa, etcétera. Pero ¿quién ha dicho que esa persona hay que someterla a la justicia por eso? Usted somete cuando hay robo, cuando hay una serie de cuestiones, pero se hablaba de que la gente se quedaba con una parte del dinero. En Cancillería se llegó a un relajamiento de que como habían tanta gente, entonces si a Yoba le tocaban $5,000, se le daban 2.500. Y entonces los 2.500 se dejaban supuestamente para cumplir con otro compromiso, que en eso hubiera algún rejuego, etcétera. Bueno, lo importante es corregir eso. Y yo creo que se ha avanzado un poco. Entonces este va a ser un tema importante que nosotros le vamos a dar seguimiento.
La experiencia dice que este tema hay que debatirlo. Y a los legisladores que se tomen su tiempo y debatan el tema. Que después, si hay cualquier error, ellos son los responsables. Si hay cualquier carencia, ellos son los responsables. Tómense su tiempo, discutan, hablen con los funcionarios que elaboraron el presupuesto, pónganse de acuerdo con el presidente en algunas cosas, etcétera, y que salga de ahí lo mejor posible, aunque sabemos que el país tiene escasos rejuegos. 7:20 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, he dicho, y los dije siempre en conferencias que dimos en todo el país, en ocasión de explicarle a la gente quién era Danilo Medina y lo que uno percibía que sería un gobierno de Danilo Medina, y hasta ahora eso ha sido Danilo Medina, lo que uno entendía que era Danilo Medina, lo que lo conocíamos un poquito más. Entonces, en esas participaciones sustentaba y sustento que el mejor gobierno que ha tenido este país en toda su historia, el mejor gobierno que ha tenido este país en toda su historia ha sido el gobierno 96-2000 del Partido de la Liberación Dominicana. Y cada vez que se presentan situaciones como la que ahora se debate de el fraude, el escándalo de los tucanos, yo reafirmo más aquella posición, porque en el gobierno 96-2000 del Partido de la Liberación Dominicana no había posibilidad ni de Sunlán ni de tucanos. No había posibilidad de cosas desbordadas con esa magnitud. No había posibilidad de eso. ¿Por qué? Porque había un presidente humilde, había un presidente que había llegado nuevo, había un presidente que sabía que tenía que ganarse el voto que le habían dado. Sabía que el voto que le habían dado no era de él, que él tenía que acreditarse en la sociedad, que por eso es que a los países les convienen presidentes nuevos. Por eso es que le convienen presidentes nuevos, porque ese presidente 96-2000 era un presidente nuevo, y como presidente nuevo tenía que acreditarse, y para acreditarse solo lo podía hacer bien. Pero además ese presidente nuevo entonces tenía unos líderes a su lado, forjado en la misma escuela que él, que cada vez que algo olía mal, lo detenían y hablaban con él. Y ahí las cosas se filtraban. Y todo lo que olía ahí a búsqueda, a una serie de cuestiones, antes de que el presidente lo aprobara o lo promoviera, eso se depuraba. Entonces había gente con capacidad y con posibilidades de hacer eso. Era la administración en la que estaba el presidente Danilo Medina, el presidente Leonel Fernández, con un contrapeso que se llamaba Danilo Medina en el Ministerio de la Presidencia, y con otro contrapeso que se llamaba Juan Temístocles Montaz. Entonces ahí los que querían hacer negocio en el gobierno, lo que querían dar un palo en el gobierno, en todas las intentonas que hicieron, fracasaron. Porque había un presidente humilde, había un presidente nuevo, había un presidente que no estaba endiosado, había un presidente que no se creía por encima de la sociedad, sino que tenía que ganarse a esa sociedad, pero ese presidente además tenía contrapesos. Eso no estuvo en las administraciones posteriores. Eso no estuvo en las administraciones posteriores. Y
las posibilidades de poder hacer cosas como esta que se hizo con los tucanos quedaron abiertas, porque no había quien detuviera nada, quien tuviera la categoría y la calidad para decir, eso no se puede, presidente, eso no se puede, o presidente, detrás de esto hay esto, presidente, y las cosas se detenían. Entonces, por eso yo no quiero gente que ellos mismos son. Yo quiero gente que sean en función de que saben que tienen que ganarse lo que son. Y eso hay que ganárselo gobernando con humildad diariamente y con los ojos muy abiertos. Entonces hay algunas preguntas sobre el problema de los tucanos. ¿Se le dijo o no se le dijo al presidente que ahí había problemas? ¿Creyó el presidente en lo que se le dijo? Porque el presidente, bueno, lo voy a dejar en la pregunta. ¿Se le advirtió o no se le advirtió al presidente que ahí habían problemas? ¿Quién convenció al presidente de que esas advertencias que se le hacían eran puro chisme? Que ahí no había una comisión como esta que se ha descubierto que había. ¿Por qué el proyecto, ese contrato de préstamo duró tanto en el Congreso? ¿Por qué duró más que el tiempo habitual que duran los contratos de préstamo, siendo un contrato de préstamo esencial para el gobierno y siendo un proyecto del gobierno, promovido directamente por el gobierno, por el Ejecutivo, por el presidente? Que cuando se trata de eso en los gobiernos del PLD, las cosas son expeditas. Son expeditas. Es decir, nadie puede decir que un congreso del PLD, por razones de ninguna naturaleza, obstruya los proyectos de un gobierno. El Congreso que gobernó con Leonel, independientemente de que una parte de ese Congreso no hacía causa común en muchos aspectos con él, pues apoyó sus proyectos. Y el Congreso con el que gobierna Danilo Medina, independientemente de que hay mucha gente que no es seguidora directa de él, es un Congreso que ha apoyado a Danilo Medina. Esa ha sido una tradición en el PLD. Esa ha sido una tradición en el PLD. Y es importante porque el Estado no se ha paralizado. No se ha paralizado. Entonces se supone que las cosas pueden filtrarse en el Congreso, pero tienen que llegar bien filtradas de parte del Ejecutivo, porque si hay un proyecto que es del interés total del gobierno, señores, del interés total de la cúpula militar del gobierno, que casi toda la cúpula militar hizo lobby en el Congreso, lobby en el mejor sentido, lobby en el sentido de ir a plantear la necesidad de estas cuestiones. Fueron todos, casi todos los jefes militares a motivar los tucanos. Bueno, el rumor público y una serie de cosas decían que detrás de ese interés de algunos militares había una búsqueda, y había una búsqueda grande. Y al presidente se le dijo que se estaba comentando que había una búsqueda grande. Probablemente el presidente no creyó en eso. No creyó en eso. No creyó en eso. Y aún mantuvo la decisión de que el proyecto se conociera como se conocen todos los proyectos enviados por el gobierno, que para eso busca el gobierno y el PLD mayoría congresual. Entonces, fíjense en qué hemos caído. Hemos caído en una gran estafa. ¿Cómo se descubrió la estafa? La estafa se descubrió porque la empresa Embraer es una empresa que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos.
Y a propósito de una venta de 20 aviones a una aerolínea estatal argentina por $900 millones, se empezó una investigación. Y esa investigación dio con una cuenta en Uruguay en la que se habían hecho depósitos para la operación con esa compañía argentina. Pero ahí se percatan de que esa misma cuenta de Uruguay, ese mismo mecanismo, había sido utilizado por un tal coronel Piscini de la República Dominicana para otra operación. Y es ahí que se retoma una investigación que ya se venía haciendo, pero que estaba ahí sin que avanzara, porque se sabía que había un dinero sin explicar que se había dado para dominicanos. Eso se sabía, que ese dinero estaba ahí sin explicar, pero bueno, ven acá, pero esta cuenta de Uruguay, pero mira, esta cuenta anteriormente fue utilizada con un tal Piscini. Entonces ahí empieza de nuevo una investigación que ya la propia empresa, porque la propia empresa Embraer había contratado en el 2011 los servicios de una empresa que se llama Baker y McKenzie para una investigación en el 2010 sobre esos sobornos. Y entonces el Ministerio Público de Brasil también está en la investigación de esos sobornos. Está en la investigación que, como yo decía ayer, lo que estamos investigando en el mundo, no aquí, porque lamentablemente algunos comentarios que se han hecho descartan que la República Dominicana, que fue la peor, que paga la peor parte, porque fíjense que ahora no tenemos recursos para completar un presupuesto. Entonces, nos damos el lujo de botar dinero, y como eso va a quedar impune, en el pasado, cuando esto se olvide, otros van a hacer un robo similar y también eso va a quedar impune. Entonces, en estos casos, tanto en Brasil como en Estados Unidos, prácticamente se descarta que República Dominicana sea ganada con relación a esto. Hablan del tipo de control que pudieran tener los involucrados, en este caso, en la justicia dominicana. Pero no se está tratando de determinar si hubo o no un fraude. No. Está claro que hubo un fraude. Está claro que hubo una estafa. Está claro que la República Dominicana pagó sobreprecio por los tucanos. Eso está claro. Y está claro que se dieron unos cuartos para la dominicana. Lo que no está establecido es para quién fue ese dinero. Porque nadie es estúpido para pensar que este coronel lo iban a mandar a hacer la negociación a la empresa. Ve, negocia con ellos, ve, entiéndete con ellos, ve, dile que hay que buscar tanto, y eso fuera para que él se lo embolsillara. Nadie va a creer eso. Nadie va a creer eso. Ahí hubo otras participaciones. Señores, y si eso se queda impune en la República Dominicana, si eso se queda impune, bueno, cambio y fuera.